En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del quinto domingo de Pascua. Hoy es 18 de mayo del 2025. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 21 al 27. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y hacer numerosos discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron hasta Atalía. Desde allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Al llegar, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que el Señor había hecho por mediación de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Bendito sea Dios. Pues aquí en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles vemos un viaje, el itinerario de un viaje entero, creo que es San Pablo y Bernabé, que salieron de Antioquía, fueron a un número de sitios y regresaron a Antioquía. Importantísimo aquí en este pasaje. Dos cosas. Primero, que donde iban establecieron presbíteros, porque la iglesia es jerárquica. En la iglesia, la mayoría de los miembros somos seglares, somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de Cristo, y algunos miembros son miembros clericales, miembros de la jerarquía, sacerdotes. Los sacerdotes, que hay 3 grados del sacerdocio, está el obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, el presbítero, que es el sacerdote que conocemos mayormente, el párroco de una parroquia, con quien más trato tenemos en la iglesia es con los presbíteros. Muy pocos en la diócesis tratan directamente con el obispo. El presbítero es el párroco, el sacerdote del día a día. Y luego el grado más pequeño del sacerdocio es el diaconado. Los diáconos, presbíteros y obispos son todos sacerdotes, participan del sacerdocio de Jesucristo en diferente nivel. Pues aquí San Pablo y Bernabé, obispos, poseían el sacerdocio pleno de Jesucristo. Por eso dice aquí que
tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Como obispos tenían el poder de ordenar otros obispos, o de ordenar presbíteros, o de ordenar diáconos. Pues aquí nos dice que en esos lugares donde visitaron, estos obispos, San Pablo y Bernabé, ordenaron presbíteros locales. Bueno, lo primero. Lo segundo, escuchen esto. Dice aquí que cuando visitaban, hacían esto, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe. Y miren cómo les exhortan a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. La fe, queridos hermanos, no es un simple acto del intelecto. Muchos hermanos, con buena voluntad, pero mala formación, me refiero pues a nuestros hermanos separados, los protestantes, muchos de ellos reducen la fe a un simple acto del intelecto. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Y sí, claro que hay que creer eso. La fe es esencial. Sin fe no se puede agradar a Dios. Pero el concepto que tienen de fe es un concepto muy incompleto, porque la fe no es solamente un acto del intelecto donde acepto una verdad. Es eso y mucho más. En este caso es un acto de la voluntad. Debo responder con amor. La fe, como enseña San Pablo, es con los dos poderes más grandes de nuestro espíritu, con el intelecto por el cual conocemos la verdad o buscamos la verdad, y con la voluntad con la cual amamos. Con el intelecto conocemos, con la voluntad amamos. Pues la fe incluye los dos. Por eso aquí, cuando dice, exhortándoles a perseverar en la fe, no solamente en aquello que han creído con su intelecto, pero perseverar en la fe incluye el amor que aguanta todo. Por eso continúa, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Las tribulaciones se viven con amor. Si estoy sufriendo una tribulación, debo amar suficiente para seguir haciendo lo que tengo que hacer. Las obras son esenciales, porque el amor es esencial. Nadie llega al cielo sin amor. Y el que ama, obra las obras del amor. Por eso las obras son esenciales. Por eso Santiago en su carta, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Porque aunque es esencial creer, es esencial amar también, las dos. Y aquí magistralmente San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, lo conecta, exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que para entrar en el reino de Dios, sufrir muchas tribulaciones. ¿Te quieres salvar? Pues tienes que aguantar la cruz, tienes que cargar la cruz, tienes que aguantar muchas tribulaciones. Tenemos que.
Pues esa es la primera lectura, donde nuestra fe debe ser una fe viva, una fe con obras, una fe que cargue con su cruz y que acepte las tribulaciones para poder entrar en el reino. El Salmo 144 o 145, depende la versión que estén usando. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Pues aquí el énfasis en este pasaje del Evangelio es el reino de Dios. Ese reino que para entrar en él debo tener fe y tener amor. Fe en Dios, en lo que Él enseña y comunica, y amor a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Así que vemos el tema del amor y la necesidad de amar para entrar en el reino de Dios. San Pablo y San Bernabé lo ponen así claro. Es necesario para entrar en el reino de Dios tener muchas tribulaciones. Aquí, en el Salmo, narrando las grandezas, las misericordias, las obras de Dios y comprometiéndonos a bendecirlo eternamente, todo eso es en relación al reino de Dios. Que proclamen la gloria de tu reino, que den a conocer tus maravillas. Todo eso es necesario, dar a conocer el reino de Dios para que otros también puedan entrar en el reino de Dios. Y el requisito, tener fe y tener amor, realizar las obras del amor. Segunda lectura, lectura del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, estas palabras son fidedignas y veraces.
Bendito sea Dios. Pues aquí vemos el mismo tema, el tema del reino de Dios. Su Santidad el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, en su libro Jesús de Nazaret, explica largamente lo que es el reino de Dios. Una de las cosas que dice que una mejor traducción de la frase el reino de Dios sería el reinado de Dios, es decir, allí donde Cristo es rey, allí donde Dios es rey, allí donde las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que el Señor sea el rey de la creación, que sea primero el rey de mi corazón, el rey de toda la creación. Y ese reinado, que como enseña la Sagrada Escritura y la Iglesia, que es siempre fiel a la revelación, nos dice que ese reino de Dios ya está en nosotros. Pero ese reino todavía no está completo, está en semilla, está en nuestros corazones, si estamos en la gracia de Dios. Pero el propósito y la meta final es que ese reino esté en toda la creación. Y esta lectura de Apocalipsis nos habla de eso. Cuando ya por fin Dios sea el rey de todo lo que existe, Él ya lo es, pero su reino está siendo establecido, está siendo desarrollado. Así como David en el Antiguo Testamento fue ungido rey, pero desde que fue ungido rey hasta que por fin hubo paz en toda la tierra de Israel, tomó tiempo, tomó lucha. David tenía que salir a pelear todavía. Tenía enemigos que vencer. Tenía lugares que conquistar. Todo eso para establecer el reino de David. Tomó tiempo. Sí fue elegido rey, sí el reino fue comenzado y establecido, pero el reino no llegó a su plenitud, sino hasta mucho tiempo después. Igual aquí, el reino de Dios ya comenzó, ya está entre nosotros. Pero todavía no está completo, porque la meta es todo el universo. Aquí nos habla de cuando por fin la iglesia, que está siendo preparada, la iglesia está creciendo en santidad, está siendo purificada. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, sufro en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. Nosotros estamos todavía en ese periodo, desde que ya Cristo es rey, hasta que todo esté sometido bajo sus pies. En ese periodo es en el que estamos ahora. Por eso todavía hay sufrimiento, todavía hay luchas, todavía hay guerra. Sabemos el final, pero todavía tenemos que participar con nuestro rey, seguirlo donde vaya, sufrir con él para poder reinar con él, como dice la Escritura. Pues aquí nos dice que al final ya, cuando llegue el momento, la iglesia, vestida como novia, esa iglesia que ya Jesucristo compró con su sangre, esa iglesia que ya Dios pagó la dote con su pasión y adquirió derechos maritales con su iglesia, por eso nos da su cuerpo en la Eucaristía. Esa iglesia que ya es esposa de Cristo, el banquete aún no se ha celebrado. Ese se celebrará al final de los tiempos. Por eso dice que la iglesia, la Nueva Jerusalén, bajaba del cielo de parte de Dios ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Las bodas judías
todavía hoy en día lo hacen, y lo hicieron en las bodas de Caná, donde nuestro Señor Jesucristo fue invitado y la Santísima Virgen fue invitada. Y el Señor, pues, se llevó con él a sus apóstoles, porque, pues, así es como se hacen las cosas. Si me invitan, yo llevo a mi familia. Pues el Señor, que ya en ese momento había salido de la casa de la Santísima Virgen y había comenzado su nueva familia con los apóstoles, pues lo invitaron a él y él fue con sus apóstoles. Pues en esa boda y en las bodas judías se paga la dote, y al pagar la dote se adquieren derechos maritales. Por eso, cuando la Virgen María estaba desposada con San José y estaba esperando al niñito Jesús, estaba preñada de él, pues no hubiese sido motivo de sorpresa, porque ya estaba desposada, aunque el banquete, aunque las bodas como tal no se habían celebrado. Claro, sabemos que ella fue virgen toda su vida, pero la gente de fuera no sabía eso. Y no tenía nada que preocuparse ni que asustarse de que ella, la cual ya había sido comprometida, se le había pagado la dote, pues estuviese con niño. Es por eso que cuando San José estaba pensando repudiarla en secreto, lo iba a hacer en secreto, pues en primer lugar para que no la apedrearan, porque la sospecha era de que ella había sido infiel, y la pena el castigo de eso era la muerte por apedreamiento. Pues él no hizo eso, y al no hacerlo, pues no pasó nada, porque es muy normal. Pues así como se hace en las bodas judías, así hizo el Señor con la iglesia. Primero pagó la dote con su pasión. Adquirió derechos maritales con la iglesia, por eso nos da su cuerpo en cada Eucaristía. Pero el banquete, la gran celebración, todavía no la vamos a tener hasta el final de los tiempos, porque hay un tiempo entre el pago de la dote, la adquisición de derechos maritales, hay un tiempo hasta el banquete. Y aquí el banquete será cuando en el final de los tiempos baje la novia, la iglesia triunfante, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y ya, entonces, ya el reino de los cielos será establecido completamente. Esta es la morada de Dios con los hombres. Perdón, voy a leer desde antes. Oí una fuerte voz. Esto es importante. El que está sentado en el trono gritó fuertemente: esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Toda la humanidad que haya sobrevivido, que se haya salvado, será el pueblo de Dios, habitando realmente en medio de ellos. Ya el Señor habita en medio nuestro, en el sagrario, pero todavía el reino no está completamente establecido. Cuando eso suceda, enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. A eso es a donde vamos. La primera lectura, el Salmo, y esta segunda lectura hablan del reino de Dios. Y se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que para entrar en el reino de Dios hay que pasar tribulación. En el Salmo se nos recuerda que debemos alabar al Señor. El primer mandamiento jamás ha sido abolido. Recuerda a Israel que el Señor tu Dios es uno, y debes amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aquí, en el libro, la segunda lectura, se nos recuerda que si somos fieles
a lo que tenemos que hacer, finalmente llegaremos al reino de Dios. Cuando muramos, si morimos en su gracia, y cuando el Señor venga, la creación entera será parte del reino de Dios. El Señor habrá establecido su reino plenamente. Como rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Primero aquí, en mi corazón, y cuando Él quiera, cuando llegue su día, en la creación entera. El Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como les dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo mismo os digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Bendito sea Dios. Pues el primer verso que quisiera resaltar aquí, cuando dice: me buscaréis, y como les dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dos posibles interpretaciones de ese texto. La primera, el Señor se refiere a su pasión y muerte. Y claro, le dijo a los judíos y a sus apóstoles: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque la pasión es la pasión de Jesucristo. Solo Él es el que le toca morir por nosotros. A Él solito. Esa es su vocación. Para eso fue enviado. Y Él aceptó completamente esa pasión y muerte. Y es una cosa que tiene que hacer Él solito. Por eso, en esta primera interpretación, dice, sería que le dijo a los judíos y a sus apóstoles: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto me toca hacerlo a mí solo, les está diciendo el Señor. Una segunda interpretación de ese versículo va más allá. Después de la pasión y muerte de nuestro Señor, el Señor entra en su gloria, entra en el cielo. Ese cielo que había estado cerrado y que cuando el Señor estaba hablando aquí, ese cielo todavía estaba cerrado, porque fue cerrado con el pecado de Adán y Eva. Y fue abierto nuevamente con la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo y con su resurrección. Pues nuestro Señor les está diciendo en esta segunda interpretación que a donde yo voy, Él va a su pasión y muerte, pero después va al cielo, cuando es glorificado y resucita de una manera gloriosa. Pues ahí todavía no pueden ir. Todavía ni los judíos ni sus apóstoles pueden entrar al cielo todavía. Primero porque está cerrado. Será abierto cuando muera nuestro Señor. Está cerrado cuando el Señor dijo esto. Porque sabemos que ya el cielo está abierto. Él ya murió y resucitó. Y para entrar en el cielo, todavía ni los judíos estaban listos, ni los apóstoles estaban listos. Hay una conexión aquí
Dice aquí el ser glorificado. Nuestro Señor glorificado, resucitó glorificado el domingo de Pascua. Y aquí, cuando el Señor habla de la gloria, escuchen lo que dice. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Pero versículos anteriores, el Señor está haciendo referencia a su pasión. Es en su pasión y muerte que Él es glorificado. Pero podrá decir alguno, pero ¿cómo? Eso no parece gloria. Eso no parece gloria, el sufrimiento. Nuestro Señor estaba, como describe Isaías, del siervo sufriente. Describe al siervo sufriente como uno que no tenía belleza, como uno que nadie se sentía atraído a mirarle, porque se veía tan feo. No que él era feo, pero se veía desagradable con tantos golpes, con tantos abusos que le hicieron. Sin embargo, el Señor hace esta conexión. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la conexión entre el sufrimiento, la pasión de Cristo y la glorificación? La conexión es la siguiente. Como dice la Escritura, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Mientras más se sufre, más grande es la gloria. Nuestro Señor dice en un pasaje del Evangelio, no procuréis tener tesoros aquí en la tierra, pero acaparad o acumulad tesoros en el cielo. ¿Cómo puedo yo acumular tesoros en el cielo? Abrazando la cruz, abrazando el sufrimiento. Mientras más sufro por Cristo en la tierra, más grande será la gloria en el cielo. Porque Dios es justo y es misericordioso, y Él hace que mis acciones, mis obras, si las hago en unión con Él, tengan mérito. Los méritos de Cristo, Él quiere compartirlos conmigo, que sean mis méritos. Pero yo, como esposa de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, puedo añadirle a esos méritos. Por eso San Pablo dice en la carta a los Colosenses, yo sufro en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. No que sean incompletos, porque Jesús sufrió perfectísimamente. Pero todavía hay oportunidad para que a nivel individual este miembro de la esposa de Cristo pueda sufrir para una mayor gloria. Pueda hacer lo que dice el Señor, acumular tesoros en el cielo. Esa conexión de el sufrimiento y la gloria la hace nuestro Señor, que hace referencia aquí, que va a entrar en su pasión, y Él se refiere a su pasión como su glorificación. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, también Dios le glorificará a Él en sí mismo, y pronto le glorificará. Y luego va a decir, todavía estoy un poco con vosotros, haciendo referencia a la pasión, que no termina, la pasión no termina en la pasión, termina en la resurrección, en la gloria del cielo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y finalmente, la clave de todo esto, que ha estado hablando del reino de los cielos, y que mientras más acumulemos tesoros en el cielo, aquí en la tierra, más grande será nuestra dicha en el cielo. Aquí nos da la clave del sufrimiento diario que tenemos que abrazar, el amor. Dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros.
pues eso es una gran manera de alcanzar gloria, porque pues amar no es siempre fácil. Es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar a quien es amable con nosotros. Es fácil amar a aquellos que nos hacen la vida fácil. Es difícil amar a quien no nos ama. Es difícil amar a quien nos odia. Es difícil amar a aquellos que nos hacen la vida difícil. Sin embargo, tengo que amarles. Tengo que amar, sobre todo, a los miembros de la iglesia. Dense cuenta, el Señor amó al mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Sin embargo, el amor grande, el amor más principal, el primer amor, ha de ser a mis hermanos en la fe, a mis hermanos en Cristo. Dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que un discípulo ame a todos los discípulos, pero que cada uno de los discípulos ame a todos los discípulos. Es amados unos a otros. El amor que debemos tener los cristianos unos por los otros ha de ser tal que convierta al mundo. Así fue como se convirtió el Imperio Romano. La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años de la iglesia, del cristianismo, no podía predicar abiertamente. Vivía en las catacumbas, celebraba la Eucaristía en las catacumbas. Se reunían escondidos, pero ese amor que tenían, eso no lo podían esconder. Eso era lo que sí podían ver los de afuera. Hasta los paganos decían, mira cómo se aman. El Imperio Romano fue conquistado por el amor que se tenían los unos a otros, los cristianos. No es fácil, no es fácil. Y muchas veces debemos pedirle al Señor luz. ¿Cómo puedo amar a esta persona que a veces es difícil de amar? Si amo a una persona, debo decirle la verdad, debo corregir a la persona si veo que yerra. Pero a veces eso no se toma bien. ¿Qué hago, mi Señor? ¿Corrijo en este momento? ¿Y si hay una reacción? ¿O me quedo callado? Hay tiempo para todo bajo el sol, dice el libro de los Proverbios, por lo tanto el Espíritu Santo, que hay tiempo para todo bajo el sol. Tiempo para hablar, tiempo para callar. Tiempo para alentar, tiempo para corregir. Tiempo para amar, tiempo para odiar. Tiempo para todo. Pues debemos odiar las malas obras, no a las personas. Y debemos amar a las personas. Y debemos pedirle al Señor que nos ilumine cómo amar a cada persona en cada momento en particular. Porque la expresión del amor varía. Dice, creo que es la carta de San Judas, que dice, ten misericordia con todos, pero con algunos hacedlo a distancia. Que ni siquiera toquéis la ropa que ha tocado el cuerpo de esos pecadores. Palabras duras en la carta de San Judas. Pero hay que amar de todas maneras, aunque la aplicación de ese amor sea diferente en cada circunstancia. Pues aquí está la conexión, hermanos. Tú y yo estamos llamados a llegar al reino de los cielos. Se llega al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y las tribulaciones diarias son las del amor, comenzando con quien es vivo. Amar a mi prójimo. Prójimo es el que está más cerca de mí. Y amarle cuando es fácil y cuando no es fácil. Y ahí, con esa tribulación, con ese sufrimiento, pues voy a entrar al reino de Dios, que es el tema de las lecturas de hoy.
Pidámosle al Señor que nos haga fieles hasta el fin, que nos haga fieles en el amor, perseverantes en el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que cuando llegue el momento, tú y yo y todos los bautizados estemos en el cielo, ya para gozar de Dios eternamente. Pidámosle que venga pronto. Maranatá, Maranatá, Maranatá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.